Capítulo 2. Autoridades. Artículo 3. Autoridades de tránsito. Para los efectos de la presente ley, entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: el ministro de Transporte, los gobernadores y los alcaldes, los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, los inspectores de policía, los inspectores de tránsito, corregidores, o quien haga sus veces en cada ente territorial, la Superintendencia General de Puertos y Transporte, las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5 de este artículo, los agentes de tránsito y transporte. Parágrafo 1. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito. Parágrafo 2. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte. Parágrafo 3. Las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Parágrafo 4. La facultad de autoridad de tránsito, otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional, se ejercerá como una competencia a prevención. Parágrafo 5. Las fuerzas militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito. Artículo 4. Acreditación de formación programas de seguridad. Los directores de los organismos de tránsito o secretarías de tránsito de las entidades territoriales deberán acreditar formación profesional relacionada y experiencia en el ramo de 2 años, o en su defecto, estudios de diplomado o posgrado en la materia. Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte deberá elaborar un Plan Nacional de Seguridad Vial para disminuir la accidentalidad en el país, que sirva además como base para los planes departamentales, metropolitanos, distritales y municipales, de control de piratería e ilegalidad. Parágrafo 2. Los cuerpos especializados de Policía de Tránsito Urbano y Policía de Carreteras de la Policía Nacional y los cuerpos especializados de agentes de Policía de Tránsito dependientes de los organismos de tránsito departamental, metropolitano, distrital y municipal, deberán acreditar formación técnica o tecnológica en la materia. Artículo 5. Demarcación y señalización vial. El Ministerio de Transporte reglamentará, en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial, y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción. Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte respetará y acogerá los convenios internacionales que se hayan suscrito o se suscriban en relación con la reglamentación de la ubicación, instalación, demarcación y señalización vial. Parágrafo 2. La información vial y la señalización urbana deberá hacerse con material antivandálico, vitrificado, que garantice una vida útil mínima de 10 años y, cuando así se aconseje, material retroreflectante. Artículo 6. Organismos de tránsito. Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción. A. Los departamentos administrativos, institutos distritales y o municipales de tránsito. B. Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito. C. Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo municipio y los corregimientos. D. Las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos especiales. E. Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de tránsito. Parágrafo 1. En el ámbito nacional, será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito, en su respectiva jurisdicción, para cumplir las funciones que les sean asignadas en este Código. Parágrafo 2.
Le corresponde a la Policía Nacional, en su cuerpo especializado de carreteras, el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos. Parágrafo tercero. Los gobernadores y los alcaldes, las asambleas departamentales y los consejos municipales no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente que impliquen adiciones o modificaciones al Código de Tránsito. Los alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente código. No obstante, los alcaldes de municipios vecinos o colindantes podrán suscribir convenios interadministrativos para ejercer en forma conjunta, total o parcialmente, las funciones de tránsito que le correspondan a cada uno de ellos, dentro de las respectivas jurisdicciones que los compongan. Artículo 7. Cumplimiento. Régimen normativo. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio, y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías. Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas. Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que podrá ser contratado, como personal de planta o excepcionalmente por prestación de servicios, para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio. Actuarán en su respectiva jurisdicción, salvo que por una necesidad del servicio, un municipio o departamento, a través de su autoridad de tránsito, deba apoyar a otra entidad territorial. El Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de tránsito de la Policía Nacional, que velará por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito en todas las carreteras nacionales, por fuera del perímetro urbano de distritos y municipios. Cualquier autoridad de tránsito, entiéndase agentes o inspectores, están facultados para abocar el conocimiento de una infracción o de un accidente, mientras la autoridad competente asume la investigación, aún en las carreteras nacionales de su jurisdicción, y en especial cuando la Policía Nacional no tiene personal dispuesto en dicha jurisdicción. Parágrafo 1. La Policía Nacional, con los servicios especializados de Policía de Carreteras y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá con la misión de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios de la red vial nacional. Parágrafo 2. La Policía Nacional reglamentará el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cuerpos especializados de Policía Urbana de Tránsito y Policía de Carreteras, como instituto docente con la facultad de expedir títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115 de 1994. Parágrafo 3. El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, podrá asistir técnicamente a las instituciones de educación superior que promocionen dentro de sus ofertas académicas la formación y especialización en seguridad vial que las autoridades territoriales requieren para sus autoridades de tránsito. Parágrafo 4. Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y o convenios con los cuerpos especializados de Policía Urbana de Tránsito mediante contrato especial pagado por los distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía. Estos contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía de cambiar a sus integrantes por las causales establecidas en el reglamento interno de la institución policial. Parágrafo 5. La contratación con privados para la implementación de ayudas tecnológicas por parte de las autoridades de tránsito deberá realizarse conforme las reglas que para tal efecto dicten las normas de contratación estatal. La remuneración a la inversión privada para la instalación y puesta en operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones no podrá superar en ningún caso el 10% del recaudo. Capítulo 3.
Registros de información. Artículo 8. Registro Único Nacional de Tránsito. ROND. El Ministerio de Transporte pondrá en funcionamiento directamente o a través de entidades públicas o particulares el Registro Único Nacional de Tránsito, ROND, en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de tránsito del país. El ROND incorporará por lo menos los siguientes registros de información. 1. Registro Nacional de Automotores. 2. Registro Nacional de Conductores. 3. Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado. 4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito. 5. Registro Nacional de Infracciones de Tránsito. 6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística. 7. Registro Nacional de Seguros. 8. Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas, públicas o privadas, que prestan servicios al sector público. 9. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques. 10. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito. Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte tendrá un plazo de 2 años prorrogables por una sola vez, por un término de 1 año, contados a partir de la fecha de promulgación de este código, para poner en funcionamiento el ROND, para lo cual podrá intervenir directamente o por quien reciba la autorización en cualquier organismo de tránsito, con el fin de obtener la información correspondiente. Parágrafo 2. En todos los organismos de tránsito y transporte existirá una dependencia del RUND. Parágrafo 3. Los concesionarios, si los hay, deberán reconocer, previa valoración, los recursos invertidos en las bases de datos traídos a valor presente, siempre y cuando les sean útiles para operar la concesión. Parágrafo 4. Las concesiones establecidas en el presente artículo se deberán otorgar siempre bajo el sistema de licitación pública, sin importar su cuantía. Parágrafo 5. La autoridad competente en cada municipio o distrito deberá implementar una estrategia de actualización de los registros, para lo cual podrá optar, entre otros, por el sistema de autodeclaración. El propietario que no efectúe la declaración será sancionado con multa de 2 salarios mínimos legales mensuales, además de la imposibilidad de adelantar trámites en materia de tránsito y transporte ante cualquier organismo de tránsito del país. Los organismos de tránsito diseñarán el formato de autodeclaración con las instrucciones de diligenciamiento pertinentes, que será suministrado al interesado sin costo alguno. Artículo 9. Características de la información de los registros. Toda la información contenida en el RUND será de carácter público. Sus características, el montaje, la operación y actualización de la misma serán determinadas por el Ministerio de Transporte y su sostenibilidad deberá estar garantizada únicamente con el cobro de tarifas para el ingreso de datos y la expedición de certificados de información. El Ministerio de Transporte tendrá un plazo máximo de 2 años prorrogables por una sola vez, por un término de 1 año, contados a partir de la fecha de sanción de esta ley, para poner en funcionamiento al público el RUND. Artículo 10. Sistema Integrado de Información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito, CIMIT, por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente. Parágrafo. En las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del CIMIT, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito, en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo. Artículo 11. Características de la información de los registros. Toda la información contenida en el Sistema Integrado de Información CIMIT será de carácter público. Las características, el montaje, la operación y actualización de la información del sistema serán determinadas por la Federación Colombiana de Municipios,
la cual dispondrá de un plazo máximo de 2 años, prorrogables por una sola vez, por un término de un año, contados a partir de la fecha de sanción de la presente ley, para poner en funcionamiento el Sistema Integrado de Información CIMIT. Una vez implementado el Sistema Integrado de Información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito, CIMIT, la Federación Colombiana de Municipios entregará la información al Ministerio de Transporte para que sea incorporada al Registro Único Nacional de Tránsito, RUND. Título 2. Régimen Nacional de Tránsito. Capítulo 1. Centros de Enseñanza Automovilística. Artículo 12. Naturaleza. Todo centro de enseñanza automovilística es un establecimiento docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tenga como actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción o instructores en conducción. Estarán facultados para formar en programas educativos relacionados con primeros auxilios, soporte vital, control de incendios, manejo defensivo y capacitaciones especializadas para manejo de sustancias, pasajeros y carga, sin que la acreditación de estos cursos sea un requisito para obtener y/o renovar la licencia de conducción u obtener el certificado de capacitación en conducción o instructores en conducción. Parágrafo 1. Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y en atención a que la mayoría de centros de enseñanza automovilística se constituyeron como persona natural, se determina que quienes cuenten con registro en el RUND al momento de la promulgación de la presente ley, y quienes de manera voluntaria decidan adelantar la transición a persona jurídica, contarán con un plazo de 6 meses, contados a partir de la reglamentación de la presente ley. Durante este término, se autoriza a quienes se acojan a lo estipulado en la presente ley y realicen cambios de propietario y/o de nombre o de razón social, puedan continuar prestando el servicio con el nombre o razón social anterior, mientras acreditan requisitos y obtienen por parte de los ministerios o entidades correspondientes el reconocimiento del cambio. El reconocimiento del registro adquirido por la persona natural se mantendrá para la nueva persona jurídica, siempre y cuando se acredite que el beneficiario original hace parte de la misma. El Ministerio de Transporte, en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la publicación de la presente ley, expedirá la reglamentación sobre lo establecido en el presente artículo. Artículo 13. Formación instructores en conducción. Para la formación de instructores en conducción, se requerirá autorización especial y se deberán cumplir los requisitos complementarios exigidos a los centros de enseñanza automovilística, que para tal efecto reglamente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Transporte. Artículo 14. Capacitación. La capacitación requerida para que las personas puedan conducir por las vías públicas en vehículos que requieren licencia de conducción deberá ser impartida única y exclusivamente por los centros de enseñanza automovilística registrados en el RONT, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Transporte, previo estudio técnico adelantado por este. La capacitación de aspirantes a obtener o recategorizar licencia de conducción se dividirá en 2 áreas. 1. Capacitación teórica. Podrá ser impartida en 2 modalidades y el aspirante, a obtener o recategorizar la licencia de conducción, podrá determinar libremente con cuál modalidad se capacita. Así, a. Capacitación magistral presencial. Se deberá impartir en las instalaciones del Centro de Enseñanza Automovilística. B. Capacitación en la modalidad virtual. Los aspirantes a conducir o recategorizar la licencia de conducción podrán optar por adquirir los conocimientos teóricos de la conducción en la modalidad virtual, en la forma en que determine el Ministerio de Transporte, a través del Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, que permita identificar plenamente al usuario, garantizar su asistencia y permanencia durante la capacitación y dictar el programa teórico completo que determine el reglamento. En todo caso, la evaluación de la capacitación teórica y práctica siempre se realizará de forma presencial. 2. Capacitación práctica. Se dividirá en 2 áreas. A. Talleres prácticos de formación. Se deberán impartir en las instalaciones del mismo Centro de Enseñanza Automovilística
que dictará la parte práctica de conducción en las áreas destinadas para este fin, y de acuerdo a la intensidad horaria que determine el reglamento. B. Práctica de conducción. Se realizará en las vías nacionales, con los vehículos del organismo de apoyo debidamente adaptados y autorizados que cuenten con tarjeta de servicio e instructores de automovilismo registrados en el ROND. Parágrafo primero. Los centros de enseñanza deberán adaptar los contenidos e instalaciones para personas en condición de discapacidad, a fin de que éstas puedan recibir las capacitaciones teóricas y prácticas para la obtención o recategorización de la licencia de conducción. Parágrafo segundo. El Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, podrá definir, previo estudio técnico adelantado por estos, la malla curricular o pensum de formación de conductores, con enfoque a resguardar la vida de los usuarios de la vía. Parágrafo tercero. La vigilancia y supervisión de los centros de enseñanza automovilística corresponderá a la Superintendencia de Transporte. Parágrafo cuarto. Las multas que se impongan a los centros de enseñanza automovilística serán de propiedad de los municipios donde se encuentre la sede de la escuela. Artículo 15. Constitución y funcionamiento. El Ministerio de Transporte reglamentará la constitución y funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística de conformidad con lo establecido en la ley. Artículo 16. Capacitación vehículos de servicio público. Los centros de enseñanza automovilística ofrecerán dentro de sus programas una especial capacitación para conducir vehículo de servicio público. El Ministerio de Transporte reglamentará lo relativo a la clasificación de los centros de enseñanza, de acuerdo con las categorías existentes.